Bueno, buenos días profesor, buenos días compañeros. Hoy vamos a exponer sobre el tema momento angular. Y nuestro docente Erwin Málaga, los integrantes son Bocanegra Ponte, Marcos Ederson, Cóndor Muñoz Fabricio, Esteban, Evangelista Valencia, Justin Eric, Gutiérrez Murillo Jesús Jeremy, Isla Cisneros Matías Alonso. Y bueno, empezamos con ¿qué es el momento angular? El momento angular es un concepto clave en física que describe cómo se distribuye el movimiento de un objeto en torno a un punto o eje de rotación. Es una de las magnitudes fundamentales en los sistemas mecánicos y tiene aplicaciones en múltiples campos como la mecánica clásica, mecánica cuántica, astrofísica y tecnología. Es presentado por el cual tiene diferentes formulaciones matemáticas, dependiendo del sistema en estudio. A continuación le presentamos las siguientes fórmulas que vamos a explicar un poco en el marco teórico, donde tenemos las fórmulas estudiadas que sería L es igual a R por P, que son vectores para una partícula en movimiento. Luego L es igual a I por la velocidad angular, I llegaría a ser la inercia, donde tendríamos que por un cuerpo rígido que gira alrededor de un eje fijo. Y luego es el torque, que es la derivada de L, el radio vector L, sobre el respecto del tiempo. La relación del momento angular y el torque. Y a continuación le voy a dar paso a mi compañero que explicará el momento angular de una partícula. Angular de una partícula, esto se define como el producto cruz entre el vector posición de la partícula y su momento lineal. Bien, matemáticamente, bueno, aquí está la fórmula, pero bueno, ¿eso qué significa, no? El momento angular de una partícula sería, bueno, R por P, pero R es el vector posición de la partícula respecto al punto de referencia hacia el origen. Por ejemplo, aquí observamos este vector R. Y P es el momento lineal de la partícula que se calcula como el producto de su masa y su velocidad. Estaría en esta dirección. Bueno, aquí podemos apreciar en el gráfico, en el plano, y matemáticamente, bueno, ya se expresa como vector, donde sería el momento angular de una partícula es igual a R por P. Doy paso a mi siguiente compañero. El caso del cuerpo rígido que gira alrededor de un eje fijo, el momento de inercia y la velocidad angular. La velocidad angular en este caso viene dado por el momento de inercia del cuerpo por la velocidad angular, donde el momento de inercia del cuerpo depende de la distribución de la masa y la geometría del cuerpo con respecto al eje de rotación. La velocidad angular acá, que describe cómo cambia la orientación del cuerpo con el tiempo, como se puede apreciar en el gráfico, ¿no? Continuando con la exposición, voy a explicar qué es el momento de inercia. El momento de inercia es una propiedad física en la que depende de cómo está distribuido la masa de un cuerpo respecto a su eje de rotación. Cuanto más lejos esté la partícula del cuerpo de su eje de rotación, mayor será su momento de inercia. Por eso decimos que la inercia es igual a la sumatoria de las masas del respectivo elemento del cuerpo por el R, que va a ser el radio, que es la distancia de ese elemento al eje de rotación al cuadrado. Ahora, va a depender esta fórmula con respecto a cada uno de sus cuerpos. Por ejemplo, si tenemos un cilindro sólido o un disco, sería 1/2 de la masa por el al cuadrado. Si tenemos un anillo, simplemente sería masa por radio al cuadrado. Si tenemos, por ejemplo, una esfera sólida, sería 2/5 de la masa por radio al cuadrado. Ahora hay problemas también con varillas. Si está en el centro, es un 12avo de la masa por el radio al cuadrado. Pero si el punto de inercia está desde un extremo de la varilla, sería 1/3 de masa por la longitud al cuadrado. Con la exposición, ahora nos toca explicar la conservación del momento de inercia. Bueno, la conservación del momento angular es uno de los principios fundamentales de la física. Particularmente se utiliza en la dinámica del sistema de rotación. Este principio establece que es una ausencia del torque extremo, o sea, la fuerza de torsión que alteran el movimiento rotacional. El momento angular total, uno de los sistemas de conservación, es decir, permanece constante el tiempo. Como nos dice el enunciado, es la derivada del momento angular respecto al tiempo, que es igual a 0. ¿Por qué es igual a 0? Y esto, gracias a esto, nos damos cuenta que el momento angular es constante. A continuación vamos a presentar los siguientes ejercicios, que son ejemplos prácticos en donde aplicar estos tipos de propiedades y principios de la física. El ejercicio número 1 nos dice: 4 partículas de 2 kilogramos están situadas en los vértices de un rectángulo de lados 3 metros y 2 metros. Nos pide calcular el momento de inercia de este sistema alrededor de los ejes X, Y y Z. Aquí tenemos la imagen, como podemos ver, donde hay las 4 partículas de 2 kilogramos, de 2 y de 2, y la distancia
en cada eje respectivo. Y bueno, vamos a aplicar solamente la siguiente fórmula, donde tenemos que el momento de inercia es igual a la sumatoria de n de i desde i igual a 1 de la masa por el radio elevado al cuadrado, donde sabemos cómo es la sumatoria, simplemente sumamos aplicando en cada eje respectivo. Tenemos que con respecto al eje x es 2 por 0 elevado al cuadrado, más 2 por 0 elevado al cuadrado, más 2 por 2 elevado al cuadrado, más 2 por 2 elevado al cuadrado, y todo esto nos saldría 16 kilogramos por metro cuadrado. Con respecto al eje y, hacemos el mismo procedimiento y nos saldría 36 kilogramos por metro cuadrado, y con respecto al eje z, 52 kilogramos por metro cuadrado. Y ahí tenemos también el gráfico en 3D, como lo podemos ver, y ahí eso sería todo. Le doy paso a mi compañero para que explique la ejercicio número 2. Listo, continuando con la exposición, el ejercicio número 2 nos pide calcular el momento de inercia con respecto al eje X en un sistema formado por dos cilindros sólidos. Entonces tendremos que usar el momento de inercia un medio por la masa por el radio al cuadrado, según la fórmula. Nos dicen que los radios son 20 centímetros del más grande y 15 centímetros del que está más cerca del eje X. Muy bien, con una altura de 10 centímetros y las masas son 3 kilogramos y 2 kilogramos respectivamente. Entonces, para nosotros hallar el cilindro 1, el momento de inercia sería un medio de la masa por el radio al cuadrado más la masa por el R más 2R. ¿Por qué? Porque sería la distancia que hay entre este punto más 2 veces el radio, que sería igual al diámetro de la segunda. Entonces sería un medio por 3 por 0,2 al cuadrado más 3 por 0,2 más 0,3 al cuadrado. En total nos dan que el momento de inercia para el cilindro 1 es 0,81 kilogramos metro cuadrado. Ahora vamos a hallar para el cilindro 2. Para el cilindro 2 tenemos que el momento de inercia es un medio de la masa por la distancia, que es igual al radio, la distancia que hay hacia el eje z, al cuadrado más la masa por el radio al cuadrado. Muy bien. Reemplazamos, sería un medio por la masa, que es 2 por 0,15 al cuadrado más 2 por 0,15 al cuadrado. Entonces el momento de inercia para el cilindro 2 es 0,68 kilogramos metros cuadrados. Entonces, para hallar el sistema total del momento de inercia es la suma de ambos. Entonces, si el primero era 0,81 y el segundo es 0,068, la suma saldría 0,878 kilogramos por metro cuadrado. Tenemos el siguiente ejercicio que es una arandela metálica de 5 kilogramos de masa y radio interior R1 igual a 1 metro y radio exterior R2 a 2,5 metros. Nos dice que gira con una velocidad angular medida radianes sobre segundos en torno a un eje que pasa por el centro. Nos pide calcular cuál es el momento de inercia de la arandela. Bueno, para calcular el momento de inercia, aplicamos la siguiente fórmula, que nos dice que el momento de inercia es igual a un medio de la masa por el radio 1 al cuadrado más el radio 2 al cuadrado. Eso lo aplicamos acá reemplazando los datos que nos da el problema. Tenemos que la masa es 5 kilogramos, el radio 1 es igual a 1 metro, el radio 2 es igual a 2,5 metros. Y realizando toda la operación, nos daría que el momento de inercia es igual a 18,1 kilogramos por metro cuadrado. Ahora, para calcular la magnitud angular, del momento angular, tenemos que la fórmula de magnitud del momento angular es momento de inercia por velocidad angular. Entonces reemplazamos los datos que nos da el problema, donde tendríamos que la magnitud angular, la magnitud del momento angular es igual, operando sería 18,1 kilogramos metro cuadrado por tierra radianes sobre segundo. Y realizando la operación nos daría que la magnitud del momento angular es 181 kilogramos metros cuadrados sobre segundos. Ahora, bien, el ejercicio es un disco sólido de 3 kilogramos de masa, 0,2 metros de radio, gira alrededor de su eje fijo perpendicular a su cara. La frecuencia angular de rotación es 6 radianes a partir de segundos. Calcula la cantidad de movimiento angular del disco cuando el eje de rotación A pasa por su centro de masa y B pasa por el punto a la mitad entre el centro. Tenemos los datos, entonces como es un disco sólido, aplicamos la fórmula donde el coeficiente es un medio de m por r cuadrado. Reemplazamos m 3 kilogramos y r 0,2 metros, y nos da que el momento de inercia en el centro de masa es de 0,6 kilogramos metros cuadrados. Bien, para calcular L, reemplazamos el momento de inercia por la rapidez angular. Entonces me das 0,6 kilogramos metros cuadrados por 6 radianes por segundo y me da 0,36 kilogramos metros al cuadrado por segundo. B, cuando pasa por el punto a la mitad entre el centro y el borde. Bueno, I es igual a momento de inercia centro de masa más m por la distancia al cuadrado. Entonces aquí reemplazamos. Tenemos que
bueno, desarrollamos acá y nos da que y es igual a 0,9 kilogramos metros cuadrados. Entonces, finalmente L es igual a I por, digo, a mi momento de inercia por mi rapidez angular. Reemplazamos 0,9 por 6 y nos da que el momento angular sería, digo, 0,54 kilogramos metros al cuadrado sobre segundos. Yo sé, nos dice que hay una pelota de básquet de masa 600 gramos y tiene una velocidad de 6 metros sobre segundo. Cuando está en el punto B, como se muestra en la figura, ya, si consideramos que la pelota es una partícula, nos pide calcular A, cuál es la magnitud y la dirección del momento angular respecto al punto O. Ya, como nos dan los datos de esta forma, lo convertimos al sistema internacional de unidades. Ya, lo primero nos pide la cantidad del momento angular, que es igual a la masa por la velocidad o el radio del balón o de la pelota por el ángulo. Ya evaluamos con los datos del problema, que nos sale como respuesta 8,3 kilogramos por metro al cuadrado sobre segundos. Para la segunda pregunta, que nos dice cuál es la magnitud y rapidez del cambio de su movimiento angular en ese instante, o sea, en el punto B, en el punto P. Ya, es igual, nos ayudamos del principio fundamental de la conservación de la inercia, que es igual al torque por la fuerza, por el radio, por el seno que lo forma, y nos damos cuenta que la fuerza es igual a masa por gravedad, por el radio, por el seno, que lo forma, ¿no? Ya evaluamos con todos los datos que nos da el problema y como respuesta nos sale que es 11,3 kilogramos por metro cuadrado sobre segundos al cuadrado. Eso sería todo y gracias.